Chicos, bienvenidos a la lección número 9 de la clase de menores titulada Dar la gloria a Dios. Israel renueva el pacto. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, los libros de historia, Nehemías capítulo 9, capítulo 13, versículo 1 al 22. Nuestro versículo de memoria. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 y 9. Nuestra enseñanza principal. Servimos a Dios cuando compartimos lo que Él ha hecho por nosotros. Imagina que te eligen como anciano en tu iglesia. ¿Cómo tratarías a los miembros que no están dispuestos a servir a Dios? Veamos a continuación la forma como el anciano Nehemías se las arregló para resolver los problemas que le salían al paso. Jerusalén, día 25 del mes de Elul, año 20. La muralla que rodea Jerusalén ya está terminada. Han finalizado las fiestas y las celebraciones. Hoy hemos podido pensar en cosas más solemnes, como es nuestra costumbre. Hemos ayunado, nos hemos vestido con ropa áspera y echado polvo sobre nuestras cabezas. Hemos escuchado las enseñanzas del libro de la ley y después confesamos nuestros pecados. Esto nos llevó a la mitad del día. Adoramos y alabamos a Dios durante el resto del día. Los levitas elevaron una hermosa oración en la que expresaban cómo Dios nos ha bendecido desde el principio. Se refirieron al pedido de Dios para que Abraham saliera de la ciudad de Ur, a los sufrimientos de nuestros antepasados en Egipto y a su liberación cuando cruzaron el camino en medio de las aguas del Mar Rojo. También hablaron de la columna de nube que daba sombra en el día y alumbraba en la noche. Recordamos cómo Dios les había dado su ley, cómo los había alimentado con maná, cómo les había dado agua y cómo su ropa y calzado no se habían gastado durante los 40 años de su peregrinación y que finalmente los había hecho entrar en la tierra prometida. Hablaron de lo bueno, paciente y misericordioso y bondadoso que Dios ha sido en su trato con la desobediencia de nuestros antepasados y con la nuestra ahora. Yo rebosaba de agradecimiento mientras pensaba en la bondad de nuestro Señor. Día 1, año 32, 12 años después. Mi trabajo en Jerusalén ha concluido. Ser gobernante de Judá durante estos 12 últimos años ha sido muy satisfactorio para mí. Nunca he aceptado pago alguno por mi trabajo, ni una moneda de plata o un plato de comida. La gente se ha establecido en este lugar con sus familias. Entienden lo que es la ley y la obedecen. Los sacerdotes están cumpliendo sus deberes. Ahora volveré a Persia a servir al rey Artajerjes. Algún tiempo después en Susa, Persia. He estado ayunando y llorando por Judá, porque he oído cosas muy desagradables que están sucediendo. He pedido al rey Artajerjes que me permita regresar a Jerusalén. Jerusalén. No puedo creer lo que ha sucedido aquí durante mi ausencia. El sumo sacerdote Eliasib permitió que un miembro de su familia se casara con un pariente de Tobías. ¿Pueden creerlo? Tobías, nuestro peor enemigo, aquel que nos causó tantas dificultades cuando reedificamos la muralla. Dios ordenó a Moisés hace mucho tiempo que ni siquiera debíamos permitir que los antepasados de Tobías vinieran cerca de nosotros. Pero eso no es lo peor. Eliasib le facilitó un aposento del templo, y no uno cualquiera, sino el lugar donde se guardan los diezmos y las ofrendas, que pertenecen a los levitas, a los músicos y a los cuidadores de las puertas. Eso me puso de muy mal humor. Arrojé fuera del templo todas las pertenencias de Tobías y ordené que se purificara ese aposento. A continuación, hice llevar nuevamente las cosas que pertenecían a ese lugar, como las ofrendas de cereales y el incienso.
Después descubrí que los levitas y los músicos se habían dedicado a la agricultura porque el pueblo no los sostenía financieramente. Busqué a los dirigentes y les pregunté por qué habían permitido esto, pero no pudieron darme razones, de modo que recorrí las granjas y traje de vuelta a los levitas y a los músicos. Después de esto el pueblo comenzó a llevar los diezmos y las ofrendas al templo, y yo los guardé en el aposento de la tesorería. Puse a Selemías, Sadoc y Pedaías a cargos de los mismos. Anán, hijo de Zacur, los ayudará. Son un sacerdote, un maestro y un levita. En ese orden, los hombres honrados, sé que actuarán correctamente en su relación con el pueblo. Para ese tiempo observé que algunas personas trabajaban los sábados, hacían vinos, cargaban cereales en asnos y llevaban granos, vinos, uvas, higos y pescados para venderlos. Volví a vérmelas con los dirigentes. Les pregunté por qué permitían esas transgresiones. Por cierto que no supieron qué decir. Estaban profanando el día de reposo, como lo habían hecho sus antepasados. No podía creer que no hubieran aprendido la lección. De modo que ordené que las puertas de la ciudad permanecieran cerradas desde la puesta del sol del viernes hasta el final del sábado. Incluso puse a mis siervos a cuidar las puertas. Una o dos veces unos pocos mercaderes pasaron la noche fuera de Jerusalén, pero les advertí que si lo hacían nuevamente, nunca más tendrían ocasión de vender sus mercancías en la ciudad, ni siquiera durante otros días de la semana. Después de eso, ya no volvieron en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y fueran a cuidar las puertas de la ciudad. Les dije que era su deber asegurarse de que el sábado conservara su carácter sagrado. Nada de esto fue fácil, pero tenía que hacerse. Tenía que recordar al pueblo que debían vivir en la forma como Dios había establecido. Creo que todos están en el camino correcto una vez más. Agradezco a Dios por su paciencia y misericordia con Israel. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 22, la conducta cristiana. Se nos invita a ser gente piadosa que piensa, siente y obra en armonía con los principios del cielo. La cita de Elena G. de White se encuentra en Profetas y Reyes, capítulo 56, página 453. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. La próxima semana veremos la lección titulada La elección de Dios. El ángel Gabriel visita a María. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.